Bueno, un saludo fraterno para todos y para todas. Vamos a estudiar la experiencia de Pentecostés en la obra lucana. Entonces me voy a permitir compartir una pantalla, una presentación para que vayamos siguiéndola. Y bueno, nuestro tema es la experiencia de Pentecostés como camino a la unidad de los cristianos. Pero en este caso vamos a trabajar Pentecostés en la teología lucana y vamos a hacer una aproximación exegética y hermenéutica. Bien, entonces quiero permitirme, antes de entrar propiamente a la experiencia de Pentecostés, hacer como una contextualización de toda la obra lucana, Lucas Hechos, para que podamos entender en esa teología lucana cómo comprender el hecho de Pentecostés, ¿no? Antes de ir a Hechos capítulo 2, que es el texto por excelencia, dijéramos, ¿no? De la experiencia de Pentecostés. Pero antes de eso, entonces quiero permitirme hablar de la historia de la salvación como Lucas lo entiende en toda su obra, tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a ir siguiendo y lo primero que tenemos que decir es que Dios entra en la historia para salvar, ¿no? La salvación, dijéramos como esa magnitud de cómo Dios entra en la historia para salvarla, pero para salvar la historia y la humanidad desde dentro, ¿no? Entonces, vamos a ver que el interés de Lucas se centra en esa, si me permite la expresión, en esa inversión por parte de la actividad salvífica de Dios, que ¿dónde tuvo lugar? Recordemos, tuvo lugar en la venida de Jesús de Nazaret, que se humanó y que tomó nuestra condición humana. En él, toda la raza humana es solidaria. Entonces, es a través de Jesucristo. De manera que la aparición de la figura de Jesús no significa tampoco el fin de la historia, ¿no? Sino más bien, lo que podemos decir es que señala el fin de un periodo histórico y el comienzo de una nueva etapa, dijéramos, o de una nueva era. Y es aquí donde se manifiesta el plan de Dios, ¿no? Su designio de realizar la salvación de la raza humana, ¿no? Y eso pues va a ser importante. Aquí tenemos una cita y vamos a ver cómo ese plan de salvación ya estaba en Dios desde la eternidad, ¿no? Lucas 7:30, por ejemplo, nos dice, estoy utilizando la Biblia de Jerusalén, dice, pero los fariseos y los legistas, al no aceptar el bautismo de él, frustraron el plan de Dios sobre ellos. Podemos, con este texto, dijéramos, es como un ejemplo, donde nos muestra que en Dios ya había un designio. Entonces, en determinadas ocasiones, Lucas, por ejemplo, alude, no solamente en este texto, sino en otros textos, a un plan fundamental de Dios. Un plan que él había ordenado desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, ¿no? Pero algo que ya estaba planeado. O sea, cuando Dios creó a la humanidad, también eh, tenía el plan, por decirlo de alguna manera, para salvar a la humanidad, ¿no? Entonces, era ordenado la salvación del hombre y la ha hecho realidad. ¿Cuándo? ¿En qué momento la ha hecho realidad? ¿En qué momento esta salvación se ha hecho tangible? Pues en la actuación de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, la referencia a ese plan de Dios se ve, a ese plan, a ese designio de Dios, se ve en diferentes textos y uno de esos textos es este, por ejemplo, ¿no? Entonces se ve acá cómo hay un designio de Dios y ese designio de Dios fue frustrado por los fariseos y los doctores de la ley al rehusar el bautismo de Juan, porque aquí está hablando que rehusaron el bautismo de Juan Bautista, ¿no? Entonces, en esa narración del Evangelio de Lucas, este es el único pasaje que menciona explícitamente eso que nosotros podemos ver de en griego, boule trutheu, que podemos traducir como el designio de Dios, ¿no? Es aquí en Lucas, pero luego vuelve a aparecer esa expresión en el libro de los Hechos, que justamente tenemos aquí la cita en Hechos 2:23, y dice, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz. Aquí Pedro hace referencia a ese plan previsto y que ya estaba en Dios, ¿no? Que se ha manifestado
en el destino personal de Jesucristo, ¿no? Entonces, vamos a ver, sigamos pasando para que miremos otra cita, donde también se nos dice en Hechos 4:28, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. La comunidad estaba reunida en oración allí en Hechos, contempla pues los acontecimientos que han llevado a la muerte a Jesús, están meditando sobre eso. Jesús que es el ungido de Dios y que en Hechos nos dice también en esta otra cita, en Hechos 13:36, dice, ahora bien, David después de haber servido en sus días a los designios de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. Está hablando, está trayendo una cita de Hechos para decir cómo esa comunidad, dijéramos que en esa reflexión que estaba haciendo acerca de todo lo que había sucedido, todos los hechos, todos los acontecimientos que habían sucedido con respecto a la muerte de Jesús, que era el ungido del Señor, cómo en este texto la figura de David y cómo fue su función en la historia del Antiguo Testamento. Entonces Lucas interpreta acá cómo todos esos hechos, todos esos acontecimientos, como la misión que Dios le había dado para que se cumpliera en la época justamente de Jesús, ¿no? Y tenemos también eh, en Lucas, bueno, antes de pasar a este texto, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos en estos textos que acabamos de leer de Lucas y de Hechos, cómo ya en Dios estaba el designio de cumplir un plan, más bien de un plan para la salvación de la humanidad y que iba a venir a hacerse realidad en la persona del Señor Jesucristo, ¿no? En su Hijo Jesucristo. Entonces, bueno, ahora, otra modalidad que nosotros podemos ver, ahora sí miramos este texto de ese plan de Dios, se expresa con esta otra palabra que tenemos en este texto, en Lucas 22:42, Padre, si quieres aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y también en Hechos 21:14 y en Hechos 22:14, donde se habla de la voluntad, ¿no? Entonces, es otra modalidad de hablar de la voluntad de Dios, de esa era la voluntad de Dios, ¿no? Y justamente en estos textos tenemos eso. También tenemos aquí en Hechos, capítulo 1, versículo 6, dice, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, ¿no? Igualmente aquí la voluntad de Dios, bajo la forma, está expresada bajo la forma de esta palabra que tengo aquí resaltada, autoridad, ¿no? Y que es exclusiva para determinar los tiempos y las fechas que Dios tiene determinados. De manera que lo que hemos venido diciendo es que ese plan salvífico de Dios para salvar a la humanidad, valga la redundancia, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, era un designio y una voluntad de Dios que estaba desde antes de los tiempos y que Dios tenía perfectamente dentro de su plan, ¿no? Entonces, para hablar de voluntad en el griego, aquí Lucas utiliza la palabra telema, que es la voluntad tu Seúl, la voluntad de Dios, ¿no? Bien. Y entonces también podemos decir que Dios ha predeterminado ciertos acontecimientos. ¿Cuáles? Que ya algunos de esos acontecimientos pues ya han sucedido y otros que sucederán en el transcurso de la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en Lucas 22:22, en Hechos 10:42, en Hechos 17, del 26 al 31, ¿no? El Hijo del Hombre se va según lo establecido, según lo que Dios ha predeterminado, ¿no? Se va ahí en Lucas 22:22, pero la predicación apostólica presenta a Jesús como el que Dios ha constituido juez entre vivos, de vivos y de muertos, y que lo tenemos ahí en Hechos 10:42 en la segunda cita que tenemos en la parte de abajo de la diapositiva. Pero también la conversión de Pablo, por ejemplo, ahí en Hechos 22 y en Hechos 26, también responde a la elección de Dios, ¿no? Y que ha entrado, esa elección de Pablo, pues ha entrado en ese designio salvífico. Entonces, es interesante cómo nosotros vamos viendo que en la obra lucana todos los acontecimientos tienen una lectura teológica. O sea, el autor de la obra lucana, tanto del primer volumen como del segundo, ven todos los acontecimientos que ocurrieron alrededor de Jesús, un cumplimiento que ya Dios había establecido desde antes, ¿no? Entonces, todo obedece a la necesidad de un plan de Dios, todo, ¿no? Y aquí vamos a encontrar, no las vamos a leer todas estas citas que tenemos acá, tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos de los Apóstoles,
que aparece constantemente esta palabra en griego, este verbo en griego que es dei. Era necesario, ¿no? Es necesario. Tiene que suceder. Usado como verbo, inclusive como un verbo impersonal, ¿no? Y es utilizado en sentido absoluto para decir que, digamos, pone de relieve esa importancia era necesario que sucedieran estos acontecimientos para que se cumpliera lo que Dios ya tenía previsto, ¿no? Entonces, todo eso obedece a un plan de Dios, ¿no? Bien, ese plan de Dios entonces se presenta como cumplimiento, ¿no? Vamos a mirar aquí en estas citas, es importante resaltar algunas otras palabras en griego, como pierún, que lo tengo aquí a la izquierda en amarillo, y aparece en estos textos de Lucas en amarillo. Luego tenemos el siemplerum, que aparece en azul en Lucas 9:51, y teleien, que aparece en verde en Lucas 8:31 y Lucas 22:37. Todo esto es cómo ese plan de Dios en la obra lucana se presenta, esos acontecimientos se presentan como cumplimiento y todos estas palabras que tenemos acá es lo que nos quieren mostrar, ¿no? Todo sucedió para que se cumpliera, ¿no? Entonces, en esa concepción de Lucas, también es cierto que tenemos que decir que esa perspectiva de cumplimiento no se limita simplemente a las promesas expresadas en esa economía de las salvaciones del Antiguo Testamento, sino que se extiende a otra serie de realidades también que se cumplen en el designio de Dios. Jesús dice, por ejemplo, aquí tenemos algunas otras citas, bueno, en otras citas, antes de pasar a la siguiente diapositiva, por ejemplo, Jesús dice ahí en Lucas 12:50 que tiene que ser sumergido en las aguas, en una especie de bautismo enigmático, y añade, y no veo la hora de que eso se cumpla. Estoy leyendo acá la Biblia de Jerusalén, ¿no? Y entonces, de que eso se cumpla. O sea, va más allá de simplemente el cumplimiento de las promesas, como decíamos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el episodio de la transfiguración, ¿no? Allá en Lucas 9:31, donde ahí aparecen dos personajes, aparece Moisés, aparece Elías, se presentan en conversación con Jesús y hablan de un éxodo que había que cumplirse. Y nuevamente viene el verbo plerun, cumplirse. ¿Y cumplirse dónde? En Jerusalén. Y ahí aparece en Lucas 9:31. Luego también esa idea pues está insinuada ya desde los primeros momentos de la obra lucana en el prólogo, en la narración. Si nosotros vamos al prólogo de Lucas, Lucas 1, del 1 al 4, pues ahí también el autor en ese prólogo dice que utiliza justamente de estos verbos que tenemos acá, incluye pues ya desde el principio esa idea de cumplimiento, ¿no? Que se va a desarrollar a lo largo de toda la obra lucana, ¿no? Desde ese principio, desde ese mismo momento y que lo vamos a ver a través de toda la obra lucana. Entonces ahí en Lucas 1:1, la referencia de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, dice Lucas allá. Entonces esa referencia no deja lugar a dudas que tanto en el ministerio y en la actividad de Jesús, como su continuación en la vida de la iglesia, la comunidad naciente, todos esos acontecimientos, repito, tanto en el tiempo de Jesús como en el tiempo del segundo volumen, Hechos de los Apóstoles de la Iglesia, ellos están encuadrados en ese desarrollo histórico de un cumplimiento del designio de Dios, ¿no? Dentro de la historia, el designio de Dios. Entonces, ¿por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos hablando de esto? Sí, el tema es el Espíritu Santo y es el tema Pentecostés, que es lo que queremos trabajar. Pues estamos hablando de esto porque en ese plan salvífico de la obra lucana, aquí también el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo es el cumplimiento de algo que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo como esta contextualización de toda la obra lucana y de esa historia de la salvación para mirar dentro de esa historia de la salvación cómo entender el hecho de Pentecostés, ¿sí? Entonces, vamos a anotar una cosita más antes de entrar a hablar del Espíritu Santo, y es en ese plan histórico salvífico de la salvación, vamos a ver que hay algunos autores como von Bauer y luego Conselman. Ellos hablaron o vieron en la obra lucana que la obra lucana presenta tres etapas, dijéramos así, de la salvación, ¿no?
Luego, esas tres etapas de la salvación las va a tomar uno de los especialistas también en la obra lucana, o Lucas, que es Joseph Fitzmayer. Y entonces él va a decir, bueno, estos autores se inclinan a considerar pues la composición lucana, todos los dos tomos de Lucas, como una presentación tripartita, si se quiere, de la historia de la salvación, ¿no? Entonces, vamos a resumirlo de cómo Joseph Fitzmayer toma esa postura de von Bauer, que luego Conselman la toma y le hace ciertos matices, y Joseph Fitzmayer lo toma y lo plantea de la siguiente manera. Entonces, en Lucas capítulo 1, versículo 5 hasta capítulo 3, versículo 1, es el tiempo de Israel, ¿no? O sea, desde la creación del mundo hasta la manifestación de Juan el Bautista, que es el tiempo de la ley y los profetas. O sea, que la obra lucana presenta el plan histórico de la salvación en tres grandes etapas. Uno, en el tiempo de Israel, que diríamos es todo el Antiguo Testamento, donde ya desde el Antiguo Testamento Dios está presentando todo su plan de salvación en el mismo Israel, pero ese tiempo de Israel, ¿dónde se va a ver en la obra lucana? Pues en los relatos de infancia. Ahí van a aparecer unos personajes que son los representantes del tiempo de Israel, y luego ya vamos para allá, que eso es lo que vamos a estudiar en esta primera parte de Pentecostés en la obra lucana. Sí, entonces el tiempo de Israel que estaría acá. Luego va a venir una segunda etapa. Entonces decimos, el tiempo de Israel está en los relatos de infancia, capítulos 1 y capítulo 2. ¿Sí? Luego viene el tiempo de Jesús, que sería desde el bautismo de Jesús, desde el bautismo proclamado por Juan hasta la ascensión de Jesús. Y sería todo el tiempo del ministerio de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Entonces, ¿desde dónde va? Desde Lucas capítulo 3, versículo 2, hasta el final de Lucas, que sería el capítulo 24, versículo 51. Entonces vamos con dos periodos o dos etapas de la salvación. El tiempo de Israel, donde es anunciado, donde se concretiza esa salvación, pues en el tiempo de Jesús, en todo su ministerio, toda su obra, todo su actuar, ¿no? Y en su pasión, muerte y resurrección. Pero ahí no termina todo. Lucas tiene un segundo volumen, y en ese tercer volumen va a hablar del tiempo de la iglesia. Entonces será desde la ascensión de Jesús hasta su parucía, hasta cuando Él venga nuevamente. Es el tiempo de la expansión de la palabra de Dios. Y desde donde empieza, dijéramos, esta etapa del tiempo de la iglesia, que es donde se va a ver de manera mucho más importante la acción del Espíritu Santo, pues desde Lucas capítulo 24, los versículos 52 y 53, donde se hace el entronque con Hechos capítulo 1, versículo 3, hasta Hechos 28, todo el segundo volumen de la obra lucana, ¿no? Hechos 28, 31. Entonces, estos son las tres grandes fases o etapas del plan histórico de la salvación de Dios que Lucas presenta. Ahora, es importante verlo para que podamos, dijéramos, tener claro cómo se va dando ese Pentecostés, porque el Pentecostés uno diría o uno pensaría que enseguida lo relaciona con Hechos 2, ¿no? El tiempo de Pentecostés. Pero resulta que el Espíritu de Dios no solamente llena, no solo la llenura del Espíritu se va a dar hasta allá, porque es que la llenura del Espíritu también se daba en el Antiguo Testamento en ciertos personajes, pero también estuvo presente en todo el tiempo del ministerio de Jesús. Pero también entonces va a estar presente en el tiempo de la iglesia, ¿no? Entonces, estas tres grandes etapas de la salvación las podemos ver de esta otra manera, en esta, bueno, si me permiten, en esta línea de tiempo, ¿no? El tiempo de Israel, Lucas 1, 5 al 3, 1. El tiempo de Jesús, Lucas 3, 2 hasta el 24, 52. Y el tiempo de la iglesia, Hechos 1, 3 hasta el capítulo 28, 31. Entonces son las tres etapas de la historia salvífica, ¿no? Entonces es importante mencionarlo porque ahora sí podemos hablar de cómo en esas tres etapas se va dando o vamos viendo el Espíritu Santo. No vamos a hablar de neumatología, pero sí vamos a ver de la neumatología en la obra lucana, sino lo que nos interesa es hablar de la experiencia de Pentecostés en toda la obra lucana. Por eso quería hacer como esta primera introducción, como para poder entender, porque nos vamos a dedicar a hablar del tiempo de Israel, o sea, los relatos de infancia y cómo el Espíritu Santo
aparece acá de manera importante en esos personajes representantes, si me permiten, del tiempo de Israel, ¿no? Que diríamos el Antiguo Testamento, por decirlo, ponerlo de alguna forma, ¿no? El tiempo de Israel, por eso lo llamamos el tiempo de Israel. Bueno, pero hablamos del Espíritu Santo ahora sí, entremos, ya vayamos entrando en materia. Entonces, Espíritu Santo en griego, pneuma hagion, ¿no? El Espíritu Santo es Lucas el que le da mayor importancia a la figura del Espíritu Santo. Mire cuántas veces se menciona, es importante verlo. Se menciona 6 veces, ¿no? En Marcos, 12 veces en Mateo, pero podemos encontrarlo en el Evangelio de Lucas entre 17 o 18 veces, mientras que en Hechos de los Apóstoles aparece 57 veces mencionado. Esta estadística que estamos haciendo acá nos permite ver la importancia del Espíritu Santo en la narración de Lucas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es una realidad que atraviesa toda la obra lucana y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, luego vamos a mirar que en los relatos de la infancia, que es el tema, pues, de este primer video de la teología del Espíritu Santo Pentecostés en la obra lucana, entonces miren cuántas veces aparecen los relatos de la infancia. Aparece 7 veces en los capítulos 1 y 2. En los capítulos inaugurales, o sea, en los capítulos 3 y 4, que inauguran o que preceden al ministerio de Jesús, o sea, al tiempo de Jesús, aparece 6 veces en los capítulos 3 y 4. Luego aparece en el inicio del relato del viaje a Jerusalén, en los capítulos 10 al 12, vuelve a aparecer 4 veces. Y luego en el Evangelio vuelve a aparecer al final en el capítulo 24, versículo 29, donde Jesús hace la promesa, ¿no? Donde él promete la presencia del Espíritu Santo a la iglesia, ¿no? Entonces es interesante cómo vemos acá que antes de pasar a otro texto, vemos cómo en solamente el Evangelio de Lucas, estamos hablando solo del Evangelio de Lucas, cómo en momentos importantísimos, tanto del tiempo de Israel, relatos de infancia, como los capítulos antes del ministerio de Jesús, y que preceden ¿cómo podríamos denominarlo? Como que preparan, dijéramos, por eso son capítulos inaugurales todo el ministerio de Jesús, que sería capítulos 3 y 4. Y luego el inicio del viaje de Jesús a Jerusalén también, que es bien largo en Lucas, pero que aparece en estos 2 capítulos, ¿no? No solamente ahí está el viaje hacia Jerusalén es mucho más largo en Lucas, pero aparece de manera importante. En ese inicio del viaje de Jesús a Jerusalén, aparece 4 veces en estos 2 capítulos, ¿sí? Entonces es importante mencionarlo. Entonces, eh, bueno, y luego, como decimos, aparece nuevamente en Lucas 24, donde está la promesa. Jesús dice, y ahora yo os voy a enviar la promesa de mi Padre. Y claramente está relacionado, ¿no? Con el comienzo del libro de los Hechos, que está en Hechos 1:4. Entonces, ¿qué podemos decir con estas estadísticas? ¿Por qué hacemos estadísticas? Porque en una palabra, lo que pretende de Lucas es que los momentos fundamentales de su narración comienza bajo un fuerte influjo de la presencia del Espíritu Santo. Esa intención de Lucas se manifiesta claramente ¿dónde? En esos episodios paralelos que inauguran el tiempo de Jesús también. ¿Y cuáles son esos acontecimientos? El bautismo, la tentación, la visita a Nazaret, a la sinagoga de Nazaret, y luego de ahí hasta el tiempo de la iglesia, donde está la ascensión y propiamente el relato de Pentecostés, que no solamente se va a dar en Hechos capítulo 2, sino que vamos a tener en otros episodios también la experiencia de Pentecostés, ¿no? Entonces, es interesante cómo Lucas muestra la transversalidad de la presencia del Espíritu en toda su obra lucana, en todas las etapas
de la salvación como Lucas lo presenta, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces la presentación lucana del Espíritu sigue la línea del Antiguo Testamento. ¿A qué nos referimos con eso? A la línea del Antiguo Testamento en el sentido en que Dios llena, si nosotros recordamos el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, cuando Dios enviaba su Espíritu Santo sobre ciertos personajes, porque no era para todo el mundo, sino sobre ciertos personajes a los que capacitaba para tareas específicas. Por ejemplo, recordamos a los jueces, el libro de los jueces. En el libro de los jueces siempre cuando nosotros leemos, era el Espíritu de Dios el que los capacitaba para liberar a su pueblo, ¿no? Pero también encontramos en los profetas, por ejemplo, que el Espíritu Santo, siempre el Espíritu de Dios, era el inspirador de los profetas. Y eso, algunas de las citas claras, por ejemplo, Isaías 61 y Joel también, capítulo 3, ¿no? Pero también es interesante ver, ¿no? Cómo esos dos textos que tenemos acá, Isaías 61, 1 al 3 y Joel 3 del 1 al 12, tienen un mayor influjo en la presentación lucana del Espíritu. O sea, estos dos pasajes son fundamentales, ¿no? Se puede concluir, por tanto, que los rasgos fundamentales del Espíritu en la obra de Lucas que nos dan a entender o que de qué nos habla de esa presencia activa, creadora y profética de Dios en el mundo, ¿no? En la comunidad y en el pueblo de Israel. Entonces, la función que desempeña el Espíritu en el tiempo de Israel, o sea, en el tiempo del Antiguo Testamento y que está representado en los relatos de la infancia, está también mostrando Lucas con esto un tiempo de preparación. O sea, un tiempo de preparación para que llegue ese cumplimiento glorioso que Israel estaba esperando. Entonces hay que subrayar, lo que tenemos que subrayar pues en estos escritos lucanos es que ese espíritu prometido para la época de Israel inaugura el tiempo de Jesús, o sea, el tiempo escatológico, porque recordemos que Jesús inaugura los últimos tiempos, ¿no? Jesús inaugura el tiempo escatológico. Eso era lo que Israel estaba esperando, que llegara la época mesiánica, que llegara el ungido del Señor, que llegara esa nueva época donde ese Israel iba a ser como ese Israel escatológico, ese nuevo pueblo de Dios restaurado. Y justamente es con Jesucristo, con la venida de Jesucristo que se inaugura ese tiempo y ahí el Espíritu Santo está muy presente, ¿no? Pero que luego también lo vamos a ver en el tiempo de la iglesia, en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2. Pero es importante entonces ver que ese Espíritu Santo que actúa es el mismo que actúa en Jesús, que actúa en el tiempo de la iglesia, es el mismo que también actúa en las narraciones de la infancia, que como decimos, son las representaciones o los dos capítulos que representan el tiempo de Israel, ¿no? Entonces, es interesante ver acá eh, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, mire, el Espíritu prometido en el tiempo de la iglesia es el mismo que actúa en las narraciones de la infancia. Y porque generalmente uno está pensando que la experiencia de Pentecostés, cuando uno habla de la experiencia de Pentecostés, lo primero que piensa es en Hechos de los Apóstoles, pero el Espíritu Santo está antes. El Espíritu Santo también baja, también sobre ciertos personajes, también llena. Hay una llenura del Espíritu, que eso es lo que quiero que miremos, ¿no? Entonces la actuación del Espíritu está presente. Entonces vamos a mirar que en el tiempo de Israel y en la inauguración del ministerio público está presente el Espíritu que da inicio al tiempo de Jesús, ¿no? Luego vamos a ver también la doble referencia al Espíritu como la promesa del Padre. Entonces no solamente está en Lucas capítulo 24 terminando, ¿no? Sino que también está en Hechos 1:8 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces también hay una promesa muy importante del Padre allí. Bien, tenemos. Entonces vamos a ver también cómo hay una relación entre la efusión pentecostal y la profecía de Joel, ¿no? Allá en Hechos 2, de los versículos 16 al 21, y sabemos que es el cumplimiento de Joel, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Entonces, esta relación de la efusión pentecostal y la profecía de Joel muestra la intención de Lucas de relacionar el don del Espíritu Santo con el Antiguo Testamento, ¿no? Bien, entonces vamos a mirar
¿Cuáles son esos representantes del antiguo Israel? Entonces, por un lado está Juan Bautista, que él quedará lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Lucas, todo esto está en el capítulo 1 de Lucas, que es bien largo. Luego tenemos otro que es Isabel, cuando se encuentra con la Virgen María y ella grita llena del Espíritu Santo. Lucas 1:41. Ahorita vamos para cada uno de estos pasajes. Luego Zacarías también profetiza, lleno del Espíritu Santo, en Lucas 1:67. Luego viene Simeón también, que aunque no está la expresión lleno del Espíritu Santo, no obstante, Simeón bajo el impulso del Espíritu Santo espera encontrarse con el Mesías y bajo el impulso del Espíritu Santo reconoce que ha llegado la salvación de Israel en el niño que toma en sus brazos. Y pues obviamente tenemos un episodio importante y que está en el 1:35 y es María, ¿no? El Espíritu baja sobre ella y la cubre con su sombra y realiza la concepción virginal. Estos son los representantes del antiguo Israel, por eso es que llamamos que en los relatos de la infancia estamos hablando del Espíritu que es derramado también en el tiempo de Israel sobre algunos personajes, que estos personajes representantes de Israel van a tener un papel fundamental en todo ese plan de salvación y todo ese plan del cumplimiento, pues, de la salvación, ¿no? Entonces, estos son los relatos de infancia, solamente por mencionar que el Espíritu en el tiempo de Jesús, ¿cómo lo vemos? Eh, Cuando Juan Bautista está hablando de Jesús y dice que él los bautiza en agua, pero el que viene detrás de él los bautizará con Espíritu Santo, que está en Lucas 3:16. Luego vemos que en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo baja sobre Jesús después de su bautismo. Luego vemos que el Espíritu Santo lleva a Jesús por el desierto para ser tentado en Lucas capítulo 4. Luego Jesús vuelve del desierto a Galilea por la fuerza del Espíritu, nuevamente en Lucas capítulo 4, versículo 14. ¿Sí? Y por último, vemos que el Espíritu en el ministerio público de Jesús. Y justamente en el capítulo 4 de los versículos 18 en adelante, vemos ahí cuando Jesús entra a la sinagoga de Nazaret y realmente ahí comienza su ministerio. Abre el libro de la ley y lee lo que está escrito en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y ahí comienza el ministerio de Jesús. Entonces, estos textos que tenemos acá nos muestran cómo el Espíritu está presente, obviamente, todo el tiempo durante el ministerio de Jesús y con Jesús, ¿no? Entonces, es importante. Luego, también vemos cómo Jesús promete pues el Espíritu Santo en el capítulo 24. Entonces, son momentos claves en la vida del Señor Jesucristo, en la vida del ministerio del Señor Jesucristo, donde el Espíritu Santo se hace presente, ¿no? Ahora, el Espíritu en el tiempo de la iglesia de manera general, que solamente lo vamos a mencionar, y es que el Espíritu es derramado en el día de Pentecostés, y ahí se inaugura una nueva etapa, y va a ser todo el tiempo de la iglesia, ¿no? Y ya no va a ser sobre algunos personajes como en el tiempo de Israel, solamente sobre algunos, sino que aquí va a ser derramado sobre todos, ¿no? Tanto judíos como gentiles también, que eso es lo que vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, las distintas experiencias en distintos momentos, esa experiencia de Pentecostés, no solamente a los que estaban reunidos en el capítulo 2, sino también en otras personas que no eran judías propiamente, que eran samaritanas, y vamos a ver el Espíritu Santo derramado también entre gentiles. Eso tiene que decirnos algo. Tiene que decirnos que el Espíritu Santo que inaugura una nueva etapa, que inaugura el tiempo de la iglesia, no solamente es para uno, es para todos, ¿no? Entonces es interesante. Pero entonces después de eso, después de de esta pequeña introducción, entonces vamos a ver el Espíritu en el tiempo de Israel y volvemos a retomar este pasaje que tenemos acá, o esta diapositiva que tenemos acá, para mirar los representantes, ¿no? Del antiguo Israel. Aquí tenemos entonces a Juan Bautista, tenemos a Isabel, tenemos a Zacarías, tenemos a Simeón y tenemos a la Virgen María. Entonces vamos a mirar
cómo esta expresión, llenos del Espíritu Santo, es una expresión que ese verbo llenura, fueron llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, está este verbo, pimplen. Y es interesante porque cuando fui a mirar cuál era la expresión también en el tiempo de Israel, o sea, en los relatos de la infancia, para hablar que estos personajes fueron llenos del Espíritu Santo, utiliza el mismo verbo, pimplen, ¿no? Utiliza exactamente el mismo verbo. Entonces, haciendo un análisis un poquito así de manera general, un análisis semántico de este verbo, entonces, digamos que tiene varias connotaciones, ¿no? Porque pimpleme puede significar llenar un recipiente, digamos que se emplea también con referencia al ser humano, en el sentido de llenarse de alimento, de saciarse, ¿no? Pero ante todo, este verbo, ¿no? En sentido espiritual, ¿qué expresa? En sentido espiritual expresa un ser humano o una época que son llenados con algo o son llevados a la plenitud, ¿no? O son consumados, dijéramos, son llevados a la plenitud por algo y por consiguiente, pues son consumados, ¿no? Entonces, es interesante porque esta es la expresión que se utiliza cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo. Y no solamente aquí en los relatos de la infancia, en el tiempo de Israel, sino también se utiliza en el tiempo de Pentecostés, en el tiempo de la iglesia. Cuando el Espíritu llena, todos fueron llenos del Espíritu Santo, se utiliza el mismo verbo. Cuando Pablo fue lleno del Espíritu Santo en su encuentro con la comunidad de Damasco y luego cuando las escamas cayeron de sus ojos y el relato dice que fue lleno del Espíritu Santo, utiliza justamente el mismo verbo. Entonces, es interesante, como simplemente para hablar un poquito desde el griego y esa expresión lo que significa, ¿no? Entonces, es una expresión que va a ser típica en Lucas y en Hechos, y aparece en todos estos relatos, en todas estas citas que tenemos acá en la pantalla, que bueno, por lo menos los relatos de infancia, nos vamos ahora a acercar, ahora sí, acercar a ellos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primero, porque aquí tenemos a Juan Bautista, en Lucas 1:15. Lucas 1:15. Digamos que todo ese texto, ¿no? Del relato de infancia en el capítulo 1, dice de la siguiente manera lo que es propiamente el anuncio, de los versículos 8 al 20, ¿no? Entonces, Lucas, ustedes que tienen ahí su texto bíblico también, para que nosotros vayamos siguiendo el texto bíblico, solamente vamos a estudiar donde aparece esta expresión y en qué personajes en los relatos de infancia. Entonces, estamos acá en el contexto del anuncio del nacimiento de Juan Bautista, ¿no? Entonces, nos ubica, pues, el autor en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero eran estériles, no tenían hijos. Entonces, luego dice que aconteció, el versículo 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera esperando, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, se sobrecogió de temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamará su nombre Juan, ¿no? Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande, y aquí viene el texto que tengo aquí en la diapositiva. Dice, porque será grande delante de Dios, ¿no? No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es interesante que
en el anuncio, que justamente se resalta aquí en este versículo, ¿no? Eh, Centrémonos en que estamos en un ambiente cultico, ¿no? Recordemos, ahí en los versículos 8 al 10, ustedes que vayan siguiendo su texto bíblico también, se subraya el contexto cultico en el que justamente en ese contexto tiene lugar la aparición de un mensajero. Y el hecho de que a Zacarías le tocase ofrecer esa ceremonia del incienso es un dato realmente interesante y es un dato providencial, ¿no? Está en el santuario del Señor, en el templo de Jerusalén. Y justamente está en la semana de servicio cultico que debía cumplir en el turno pues, del sacerdote Abías. Dentro de ese mismo aspecto temporal se especifica concretamente la hora. ¿Y cuál era la hora? Dice el texto, durante la ofrenda del incienso, es decir, a la primera hora de la tarde. Y justamente en eso es donde viene el anuncio propiamente dicho, ¿no? Que es el anuncio que tenemos acá. Entonces, miren, ahí es interesante porque nosotros, eh, si quisiéramos profundizar un poquito más, nosotros encontramos que esta exposición lucana hace eco, hace un poco eco a Génesis 17-19, donde Abraham también recibe un anuncio de que su mujer Sara, también a pesar de su edad avanzada y de su condición de esterilidad, le va a dar un hijo. Y es exactamente lo que el mensajero le dice a Zacarías. Isabel, tu mujer, Lucas 1:13, Isabel, tu mujer, te dará un hijo. Es un dato importante que tenemos acá, ¿no? Pero también otro dato importante que tenemos acá es el nombre que se le va a dar al niño, porque en eso se manifiesta la benevolencia de Dios, ¿no? Entonces vamos a mirar, mire, el Espíritu de Dios es un don de Dios. ¿Cómo se entiende acá la llenura del Espíritu en este personaje que es importante, Juan Bautista? Se entiende como ese don de Dios que será la fuente de su actividad profética. Es interesante, la fuente de su actividad profética, ¿no? Y vamos a mirar porque dice el texto o el anuncio que el ángel le da a Zacarías, es que él va a ser grande y él va a contribuir a la restauración del pueblo de Israel, en los versículos 16 y 17. ¿Y cómo lo hace? Lo va a hacer convirtiendo el corazón del pueblo. O sea, es por el Espíritu Santo, ¿no? Pero miren el nombre es interesante, porque es Johanán. Y el nombre que es interesante, ¿por qué le pone ese nombre? Por qué habría de ponerle ese nombre? Porque el nombre significa algo así como el Señor muestra su favor, como lo tenemos ahí, ¿no? Como que se va a manifestar la gracia, como que se va a manifestar la benevolencia de Dios de una forma nueva, de una forma distinta, ¿no? Entonces la función de Juan va a quedar definida justamente en los versículos 15 y 17. Será grande a los ojos del Señor. Va a ser consagrado con el voto del nazareato. Va a ser lleno del Espíritu Santo y va a ser enviado para convertir a Israel. Él va a tener también, el texto nos lleva como a evocar también la figura de Elías, porque si recordamos la figura de Elías, él tuvo una misión reformadora en Israel. Entonces, aquí Juan, lleno del Espíritu Santo, es enviado por Dios para eso, para continuar con una misión reformadora como la que Elías hizo en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Juan queda incluido en esa tradición profética, pero también en esa tradición ascética porque va a tener un voto nazareno, ¿no? Y es interesante que uno de los rasgos importantes, aparte de ser nazareo, de tener una vida nazarea ascética, también está dentro de toda la tradición profética. Por eso evoca a esta figura de Elías también un poco, ¿no? Pero lo más importante es que otro de los rasgos que ya lo hemos venido mencionando es que quedará lleno del Espíritu Santo, ¿no? Que es una expresión típica de Lucas y que aparece en otros pasajes, ¿no? Entonces,
La relación entre espíritu y estar lleno o llenar, dijéramos, no es tan conocida en el Antiguo Testamento, ¿no? O no es desconocida mejor en el Antiguo Testamento, porque si nosotros recordamos Éxodo, en Éxodo 35, Sabiduría también, el libro del Eclesiástico, donde se habla también, ¿no? De esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, vemos que Lucas, ¿no? Toma como toda la tradición de relacionar a Juan con los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Como se dice expresamente ahí en algunos textos, ¿no? Por ejemplo, en el primer libro de Samuel y en Isaías, como hay algunos profetas que estaban impulsados por el Espíritu de Dios, ¿no? Pero el caso de Juan, pues no es único, tenemos otros personajes como vimos ahí, ¿no? Zacarías, pero bueno, estamos en este caso hablando un poco de Juan el Bautista. Entonces, vamos a mirar dentro de estos versículos 15 al 17, donde vamos a mirar específicamente esta misión de Juan, porque no solamente nos habla del nazareato y de la llenura del Espíritu, pero la llenura del Espíritu, ¿para qué es? Y va a ser lleno desde el vientre de su madre. ¿Para qué? ¿Cuál es la tarea de Juan el Bautista? Y quiero que nos centremos ahí también, porque yo creo que la experiencia, y podemos ir entresacando algunos elementos, y es que la experiencia del Espíritu Santo, dijéramos, aunque aquí en los relatos de la infancia se derrama sobre algunos personajes específicos, luego en Hechos de los Apóstoles, en el tiempo de la iglesia, se va a derramar sobre, sobre toda la iglesia. Pero, pero podemos pensar en que ¿para qué se derrama el Espíritu Santo? O sea, dijéramos, ¿para qué Dios da la experiencia del Espíritu? Sí, claro, no, digamos que no solamente para dejar la iglesia sola, ¿cierto? Como diría el Evangelio de Juan, que no estamos en él, ¿no? Pero para acompañar a la iglesia, dijéramos, ¿no? Pero también es importante resaltar que la experiencia del Espíritu va a capacitarnos para una misión, nos capacita para una misión. En el caso de Juan Bautista, pues acá dice que va a reconciliar, irá a convertir al Señor, les convertirá al Señor su Dios, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, reconciliar a los padres, enseñar a los rebeldes la sensatez de los justos. Hay que cambiar la desobediencia y la obstinación en verdadera sabiduría, ¿no? Es decir, en apertura a las enseñanzas de los que viven según la voluntad de Dios. Él va a preparar al Señor un pueblo dispuesto, los llama a la conversión. Lo que Él quiere, ¿no? Es procurar, procurar un pueblo convertido, un pueblo que cuando Jesucristo llegue pueda recibir el mensaje que Jesús viene a traer, ¿no? Entonces, creo que es importante resaltar esto. Tengo por acá también algunos elementos importantes que quiero resaltar en esa expresión de la llenura del Espíritu Santo. Quedará lleno del Espíritu Santo. En la plenitud de Juan, dijéramos que no va a consistir en una especie de madurez de la conciencia humana, es decir, de, de una madurez de Juan Bautista, sino justamente en la posesión del Espíritu, ¿no? En cuanto a ese voto nazareo, su vida va a estar enteramente consagrada al Señor. El Espíritu de Dios es el que va a llenar su existencia, ¿no? Estar lleno del Espíritu Santo es una expresión que, que invita en la vida de Juan Bautista. O sea, Juan Bautista, toda su vida y toda su existencia va a recibir ese don de Dios como fuente de su actividad, ¿no? Como esa inspiración profética que es la tarea, como ese papel que va a tener, que va a desarrollar Juan el Bautista, ¿no?
que le presenta como esa figura de transición también. La plenitud del Espíritu Santo significa que Juan Bautista participa ya de esa nueva manifestación de la presencia de Dios, de esa efusión del Espíritu Santo que va a actuar como guía durante el tiempo de Jesús, pero también durante todo el tiempo de la iglesia. Estas otras expresiones de convertir a muchos al Señor su Dios, o sea, Él está equipado con un espíritu y un poder profético. Va a ser un instrumento elegido por el Señor para convertir el corazón del descarriado, en este caso del descarriado de Israel, ¿no? Irá por delante del Señor. También es importante resaltarlo porque eso quiere decir que aquí tenemos una evocación también de Malaquías, el profeta Malaquías, capítulo 3, donde allá pues se cumplirán las palabras de Malaquías que dicen, mirad, yo envío a un mensajero a prepararme el camino, con el espíritu y el poder de Elías. En el segundo libro de los Reyes, recordemos, Elías también recibe una doble porción del espíritu porque está presente cuando Eliseo es arrebatado. Y esa es la petición que le hace, déjame en herencia 2/3 de tu espíritu. ¿Y qué le responde Eliseo? Le responde, si logras verme, cuando me aparte de tu lado lo tendrás. En el segundo libro de los Reyes, ¿no? Eliseo ve a su maestro, entonces, ¿no? Y Israel se da cuenta que Elías es el sucesor de Eliseo. Entonces, el poder de Elías, ¿cómo se manifiesta? Haciendo como grandes obras, y en el primer libro de los Reyes también lo dice en los capítulos 17 y 18. Recordemos ese episodio de la confrontación con los 450 profetas de Baal, cuando hizo bajar fuego del cielo y después de haber purificado a Israel de ese influjo de los ídolos, de toda esa idolatría que ellos estaban viviendo, ¿no? Y Elías recibe un nuevo encargo y ahora debe emprender una reforma. Ahí en el primer libro de los Reyes 19 está. Y en Malaquías 3:23, el profeta Elías es el mensajero de Dios que será enviado antes de que llegue el día del Señor grande y terrible, Malaquías 3. Y en ese sentido hay que interpretar las palabras del ángel Zacarías cuando dice, irá por delante del Señor, ¿no? Entonces, para reconciliar a los padres con los hijos, es una expresión de convertir el corazón. Es una expresión que se recoge aquí en el griego, que también está en hebreo, ¿no? Y que indica eso, convertir el corazón. Tenemos esa, eh, esa continuación de esa misión, como venimos diciendo, reformadora, ¿no? Dice, para enseñar a los rebeldes la sensatez de los justos. La misión de Juan también está relacionada con la sabiduría, con la literatura sapiencial israelita. Es porque está diciendo enseñar a los rebeldes la sensatez. ¿Quién era el sensato y quién era el justo para la literatura sapiencial? Pero también dice para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Preparar al pueblo es una expresión bastante corriente en la literatura del Antiguo Testamento también, en Éxodo 19, en el segundo libro de Samuel capítulo 7, ¿no? Entonces, nosotros vemos en la figura de Juan Bautista una figura de transición. También es importante entender lo siguiente, que Juan Bautista, dijéramos, es esa figura de transición, no que el pueblo de Israel se termina y se acaba, dijéramos, y empieza una nueva etapa con un nuevo pueblo. No podemos entenderlo así, sino que tenemos que entenderlo como que hay una continuidad, porque el pueblo de Israel estaba esperando unas promesas. El pueblo de Israel estaba esperando una época mesiánica. El pueblo de Israel estaba esperando una restauración moral y espiritual que llegaría en el tiempo mesiánico. Y justamente el profeta Elías era el que vendría antes de que llegara esa época mesiánica, ese Mesías tan esperado para la restauración y la restauración como pueblo, pero la restauración moral y espiritual. Entonces, cuando viene Juan el Bautista, justamente no es para pensar que se cerró una época y empieza una, sino que hay una continuidad
donde se inaugura una nueva época. No como cerrar y empezar, sino como ese cumplimiento de lo que el pueblo de Israel estaba esperando. Y que se cumple en Jesucristo. Que se cumple en Jesucristo. Entonces, más bien vemos la figura de Juan Bautista como esa figura de transición que viene a decirle al pueblo de Israel, ha llegado el momento que tanto habíamos esperado. Ha llegado el momento, por eso él está lleno del Espíritu Santo para llegar con el mensaje, tiene un papel que desempeñar y es llegar con un mensaje para convertir los corazones y estar un pueblo preparado para ese momento tan anhelado y ese momento tan esperado. Valga decir en este momento que cuando Juan el Bautista dice, por eso yo vengo y los bautizo en agua, vengo con este mensaje, soy el portavoz del mensaje, pero yo los bautizo en agua para arrepentimiento, para que ustedes estén como el camino allanado, ¿no? Para que el que viene detrás de mí, que es más poderoso, que es más fuerte de mí, que yo, los va a bautizar con el Espíritu Santo. Porque ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Porque es más grande y porque tiene más, ¿cómo diríamos? Como, no sé si decir más importancia, porque Él los va a bautizar a ustedes con Espíritu, es decir, va a convertir sus corazones. Porque el agua los llama al arrepentimiento, pero el Espíritu con el que viene detrás de mí, dice Juan, los bautizará, va a convertir sus corazones. Va a haber una restauración, por eso es más importante. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Entonces, por eso vemos a Juan Bautista acá como esa figura de transición, como esa figura donde ese pueblo entra en en esa nueva etapa de la salvación. Ese pueblo de Israel, por eso es tan importante en Lucas estas tres etapas, ¿no? Por eso es importante en Lucas la etapa de Israel, porque es ahí donde Dios les prometió, la etapa de Jesús, porque es ahí donde viene el Espíritu de Dios y Él los bautiza con el Espíritu Santo. Y viene el tiempo de Jesús, que Él viene a predicar y el que Él viene a concretizar, dijéramos, esas promesas dadas a Israel, pero que luego también en su pasión, muerte y resurrección también se da el tiempo de la iglesia, ¿no? Donde el Espíritu Santo entonces se derramará sobre la iglesia compuesta por judíos y gentiles, no solamente por judíos y gentiles. Por eso el Espíritu Santo se derrama sobre judíos, pero también se derrama sobre samaritanos y sobre gentiles. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es interesante que la experiencia de Pentecostés se repita en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra en paganos también. Porque la iglesia está compuesta por judíos y gentiles. Y eso pues lo veremos en Hechos de los Apóstoles más adelante, ¿no? Pero luego pasamos entonces, terminando con Juan Bautista, él es el que va a preparar al pueblo para la llegada de Jesús. Pero tenemos otro relato supremamente importante y es justamente el anuncio del nacimiento de Jesús. Y María, el Espíritu baja sobre ella y la cubre con su sombra y realiza la concepción virginal. Estamos en ese contexto del anuncio, de la anunciación. Aquí aparece pues un mensajero en los versículos 28 al 37, ¿no? Aquí tenemos el texto también de la Biblia de Jerusalén, y viene el anuncio propiamente. Como conocemos el texto, pero miremos el anuncio. El anuncio, y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre.
Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Pues aquí tenemos el mensaje propiamente dicho de los versículos 28 al 37. Y la primera palabra del mensajero es un saludo, Jaire, en griego, ¿no? Alégrate, o salve, o Dios te salve, ¿no? Es lo primero que le dice el ángel, ¿no? El anuncio, pues que está aquí en estos versículos que acabamos de leer, es una expresiva declaración, tenemos aquí en los tiempos, ¿no? En la que el mensajero celeste descubre ante los ojos atónitos de María esa extraordinaria personalidad del Hijo que ella misma va a dar a luz. Y esa maravillosa actuación divina, ¿no? Que va a dar origen a esa existencia incomparablemente única. Y este pasaje, hay que decirlo, es fundamentalmente cristológico. El significado profundo es que la personalidad de Jesús es plenamente humana, pero al mismo tiempo va a ser divina porque viene de Dios. Precisamente esa actuación de Dios es la que establece un cierto paralelismo entre Isabel y María. En Isabel, ella es anciana y es estéril, y va a haber una intervención divina también, porque le va a quitar la vergüenza de la infertilidad, y le va a dar un hijo que será un enviado del Señor, un profeta que va a preparar los caminos del Señor. Pero aquí en la joven virgen, la acción de Dios va a potenciar de manera maravillosa la condición virginal, transformándola en una maternidad maravillosa, que va a dar a luz un hijo que será el heredero de David, el Hijo de Dios, que será grande, que será llamado el Hijo del Altísimo, que se sentará en el trono de David su padre, y su reinado no tendrá fin. Y así se describe en un primer momento la personalidad del niño. Si la concepción de Juan requería una maravillosa intervención divina, la concepción de Jesús, por fuerza del paralelismo, de superioridad, tiene que requerir una actuación de Dios infinitamente más impresionante, como la maternidad de una virgen, ¿no? La concepción de Jesús va a tener lugar por una actuación del Espíritu Santo que bajará sobre María por la fuerza del Altísimo que la va a cubrir con su sombra. Por eso Jesús será llamado Hijo de Dios. Esas expresiones, ¿no? De cubrirá, Él te cubrirá y te hará sombra. Esas expresiones lo que intentan mostrar o lo que quieren describir es esa, si me permiten el término, esa misteriosa intervención del Espíritu Santo y la fuerza sobrenatural que va a dar consistencia a esa sucesión dinástica de David y que se va a dar en Jesús de Nazaret. Entonces, es interesante lo que el texto nos muestra acá, ¿no? Cómo es la identificación de Jesús como el Mesías, el verdadero descendiente de David. Y podríamos, si tuviésemos más tiempo, podríamos hacer eh, un paralelismo entre esto que el mensajero le dice que el ángel le dice a María, le dice, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Está al oráculo, hace una alusión al oráculo de Natán en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 9 al 16, donde allí se le dice, pues, Samuel le dice, no, Natán, el profeta Natán le dice a David, te daré un gran nombre, su trono real. Él será para mí un hijo, tu casa y tu reino. Y son palabras
que se parecen y que se repiten de alguna manera aquí en Lucas. Será grande el trono de David su padre, el Hijo del Altísimo, y reinará para siempre en la casa de Jacob, ¿no? Es interesante cómo, cómo seguramente a la Virgen María vino esas palabras, perdón, o vinieron esas palabras a su mente, como toda judía, ¿no? Como todo judío que conocía muy bien esos oráculos y toda su historia y todas las promesas, ¿no? Entonces, es interesante cómo el texto nos muestra la personalidad de Jesús. Bueno, entonces, vemos nuevamente el Espíritu Santo obrando en esta concepción virginal maravillosa. Y Jesús, porque le dice, y pondrás su nombre. ¿Cuál es el nombre? Pondrás tu nombre Jesús. Es el nombre que recoge también ese proceso evolutivo del nombre de Yoshua, Josué, que está en Esdras 2:6 y que significa justamente salvación, ¿no? Que significa salvación. Quisiera decir algo más sobre el nombre Jesús y por qué decimos acá que recoge el proceso evolutivo del nombre Yoshua. Porque es que ese nombre Yoshua, pues viene de José, José 1:1, ¿no? Y es un nombre teofórico, ¿no? ¿Por qué es teofórico? Porque si nosotros vemos, aquí tenemos en la diapositiva Yeo, que está en amarillo, que responde pues al nombre de Yahvé, tiene las letras del nombre de Yahvé, y el segundo que está en verdecito es el imperativo del verbo shua, bueno, que significa ayudar. Entonces el verdadero significado de ese nombre de Josué debería ser Señor, ayúdame, como esa expresión, eh, mm, como esa expresión de lo que para Josué significaba tomar las banderas de Moisés para introducir al pueblo a la tierra prometida, ¿no? Pero digamos que luego, con el tiempo, ese nombre de Josué, Joshua, se abrevió a Joshua y luego quedó en Yeshua, que está recogido ahí en Esdras 2:6, ¿no? Y que justamente significa salvación. Entonces el nombre de Jesús llegó a considerarse en esos círculos populares como salvar, el nombre de Jesús. Y esa es la connotación del nombre de Jesús, ¿no? Seguramente podríamos decir y agregar algunas cosas más, pero quería resaltar digamos, en la Virgen María y en este acontecimiento también del Espíritu de Dios, que por el Espíritu de Dios es concebido el Hijo que lleva en su vientre y que será llamado Santo y que se llamará Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Recordemos que la Virgen María también es representante del pueblo de Israel, no solamente Juan, pero también porque ha llegado el momento del cumplimiento. Ha llegado el momento que tanto anhelaba el pueblo de Israel y es por el Espíritu de Dios. Luego tenemos otro personaje que es Isabel, ¿no? Isabel también llena del Espíritu Santo, ¿no? Y lo tenemos ahí mismo en el capítulo 1, versículo 41. Y aquí tenemos el texto bíblico, ¿no? El texto bíblico, pues como dentro del contexto, ¿no? Es la visita de María a Isabel, que va desde los versículos 39 hasta los versículos 56, pero que solamente he resaltado esta partecita. Cuando ellas se encuentran, porque después que ha pasado algún tiempo, entonces María va a, a saludar a Isabel. Y entonces dicen que cuando se encuentran, ella la saluda, el texto dice, y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz ha, la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Aquí en estos versículos
del 39 hasta el 43 es donde se da exactamente el encuentro, ¿no? Y el saludo. Aquí nosotros vemos que la narración tiene un ritmo rápido, ¿no? Porque María emprende el viaje a la casa de los familiares que viven en la ciudad de Judea. María ya sabe que Isabel está en un periodo de gestación avanzado, porque el mensajero pues celeste se lo ha dicho, ¿no? Y por eso la va a visitar. Y así termina el aislamiento en el que Isabel estaba. Recordemos que ella cuando quedó embarazada como que se aisló, dijéramos, ¿no? Entonces cuando las dos mujeres se saludan, ¿qué es lo que nota Isabel? Que en su interior ha habido una sacudida, que el niño como que empieza a rebullirse y a dar unos saltos. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, ¿qué comprende? O sea, el Espíritu Santo la lleva a discernir, comprende que María lleva en su propio seno al Señor. Es una señal, esos saltos del niño, es una señal que revela a ambas madres la maternidad de la una a la otra, ¿no? Entonces, este Juan, que ya desde el mismo seno materno va por delante del Señor. Ese saludo es una bendición que Isabel, es una bienaventuranza. María es bendita, ¿no? El fruto de su vientre es bendito. Es dichosa porque ha creído por su fe. Y aquí hay dos aspectos importantes en la personalidad de María y en los que se centra la alabanza de Isabel, ¿no? Uno, que es madre del Señor, pero otro que es creyente, porque ella creyó. Entonces, cuando Isabel llena del Espíritu Santo prorrumpe en la alabanza de María, su primer grito es una bendición, ¿no? Y esa razón por la que Isabel proclama a María como bendita se expresa por medio de esa construcción: bendito el fruto de tu vientre, dichosa la que ha creído. Y sirve ya, por qué no decirlo, de preparación para ese momento del ministerio público en el que Jesús va a escuchar de labios también de una mujer, recordamos en Lucas 11, una mujer en medio del pueblo que le lanza una voz grande que le dice, dichoso el vientre que te llevó en los pechos y en los pechos que te criaron. Y justamente es lo que va a decir aquí Isabel, ¿no? Entonces, es interesante cómo las dos mujeres se encuentran y todo se da bajo la llenura del Espíritu Santo, ¿no? La llenura que Isabel va a experimentar y que por la llenura del Espíritu Santo da un salto. Eso es lo que, esos movimientos del bebé, de la criatura en las entrañas de Isabel, ella los interpreta como, son como una señal de reconocimiento, ¿no? O sea, incluso en el vientre de la madre, Juan es consciente de su relación con Jesús. Ahí hay algo bastante bonito, es preciso es como esa llenura del Espíritu, ella queda capacitada para comprender la señal que brota de su propio seno, ¿no? De su propio vientre. Y ese niño ya desde el vientre de su madre reconoce no solo al Señor, sino también la presencia de la que es la madre de mi Señor, ¿no? La presencia de la Virgen María como la madre del Señor, ¿no? Ese Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu invade a Isabel. Y esa llenura del Espíritu es la fuente de la inspiración, que es lo que la lleva al reconocimiento de la madre de su Señor, al reconocimiento de saber que lo que está en el seno de la madre, de la Virgen María, de María, es su Señor, es su Salvador, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es la fuente de esa inspiración, ¿no? Y entonces por eso viene la alegría, es interesante. Bueno, había mucho más que decir, pero luego viene Zacarías, que profetiza lleno del Espíritu Santo, y con esto terminamos. Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, para leer el último texto del tiempo de Israel, ahí en los relatos de la infancia. Entonces viene acá, dice Zacarías, su padre,
lleno del Espíritu, que su padre quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David su siervo, como había prometido desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odiaban, haciendo misericordia a nuestros padres y recordando su santa alianza, y el juramento que juró a Abraham nuestro padre de concedernos que libres de manos enemigas podamos servirle sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Aquí hay a partir del versículo 76, también habla de Zacarías, de su hijo, de Juan, ¿no? Aquí está hablando de Juan el Bautista. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos y dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de la altura, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y su espíritu se fortalecía, vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aquí volvemos nuevamente a otro personaje representante de Israel, y es el Benedictus, ¿no? El conocido Benedictus, que está específicamente en los versículos 68-69, y es el cántico de Zacarías, ¿no? Es la articulación de, esa, de, esa, de ese sonido de alabanza, ¿no? Y el texto dice que Zacarías lleno también del Espíritu Santo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo es la inspiración del himno, de la voz de alabanza con la que Zacarías irrumpe, ¿no? Y entonces el himno también adquiere desde esa perspectiva acentos de la proclamación profética, ¿no? Los versículos 76, ¿no? Y 77 también nos muestran cómo responde al interrogante de los familiares y vecinos sobre qué irá a hacer de este niño, cuando vieron que Zacarías había quedado mudo y que luego Zacarías habló y que todos los acontecimientos alrededor de Juan el Bautista y la gente dijo, ¿quién irá a hacer este? Y entonces esta alabanza, este himno, este Benedictus se manifiesta como inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Se convierte también en esa proclamación profética. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Que estos elementos describen, pues, también acá en este himno, Zacarías está uniendo o describe, pues, la incorporación de Juan el Bautista al pueblo de Israel. Este Benedictus da un relieve particular a esa vinculación de Juan con los orígenes del pueblo elegido, ¿no? Ese niño que nace en ese ámbito más puro del judaísmo que va a desempeñar una función en el destino de Israel, ¿no? Pero luego también Zacarías no solamente resalta a partir del versículo 76 esa personalidad de su hijo que ha nacido y que él se alegra por eso, sino que también reconoce eh, eh, el niño que viene, ¿no? Reconoce que va a venir uno detrás de su hijo, que su hijo va a ser ese gran profeta que va a preparar el camino, pero que el Señor por fin los ha visitado. Y eso ha sido ese reconocimiento y esa voz de alabanza que se convierte también en un mensaje profético, ha sido por la llenura del Espíritu Santo en Zacarías. Entonces, es interesante ver cómo todos estos personajes que aparecen aquí en el tiempo de Israel, en este plan de salvación en tres fases, en tres grandes etapas, el tiempo de Israel, el tiempo de Jesús, el tiempo de la iglesia, vemos cómo el Espíritu Santo también estaba, y el Espíritu Santo también, que no eran, ¿por qué no decirlo? Eran Pentecostés, ¿no? Pentecostés en cada uno de estos personajes, y cada uno de estos personajes, el Espíritu baja, los llena y los capacita con una tarea específica, una tarea de cumplimiento, una tarea de ha llegado el momento tan anhelado por el pueblo de Israel, y ha llegado el tiempo de la visitación, ha llegado el tiempo, y todo ha sido por la obra del Espíritu Santo. Entonces, si podemos extraer aquí algunos elementos antes del hecho de Pentecostés, en Hechos 2 y otros sucesos de Pentecostés, como hemos venido diciendo, en el tiempo de la iglesia, podemos resaltar también que mientras aquí algunos personajes, solo algunos, eran llenos del Espíritu Santo, en el tiempo de la iglesia, toda la iglesia es llena del Espíritu Santo.
pero también por qué recibimos la experiencia de Pentecostés. ¿Para qué recibimos la experiencia de Pentecostés? Esta experiencia nos capacita para anunciar también, para ser testigos y anunciar. No solamente va a ser una experiencia bella, dijéramos, entre Dios y yo de manera individual, sino que la iglesia es capacitada por el Espíritu Santo, es sellada por el Espíritu Santo, si se quiere. Comienza el periodo de la iglesia donde el Espíritu Santo va a ser el que va a guiar a la iglesia. La iglesia va a ser la testiga. Por el Espíritu de Dios, la iglesia va a ser testiga del mensaje. Y tiene una responsabilidad por el Espíritu de Dios, por la llenura del Espíritu de Dios, de llevar el mensaje hasta el confín, hasta los confines de la tierra. Y luego, bueno, más adelante se hablará de hechos, pero por ahora quería resaltar estas dos partes. El tiempo de Israel, el tiempo de Jesús, como ya vimos en esos momentos puntuales del ministerio de Jesús, pero luego el tiempo de la iglesia, que es lo que se va a estudiar en las siguientes dos partes de la obra local, de la teología, pues en la obra local, ¿no? De la teología del Espíritu, como empezamos aquí en nuestra diapositiva, Pentecostés, en la teología local. Hemos hecho una aproximación exegética de algunas palabras claves, pero también una hermenéutica, una interpretación del hecho de Pentecostés en el tiempo de Israel y de manera general en el tiempo de Jesús. Entonces, muchísimas gracias. Un saludo nuevamente para todos y para todas y muchas bendiciones de parte de Dios.